a dar la clase de desequilibrio electrolítico. Existen muchas causas de un desequilibrio electrolítico, entre ellas pérdida de fluidos corporales por periodos prolongados, con vómito, diarrea, sudoración o fiebre alta, dieta inadecuada y falta de vitamina de los alimentos. Para ello tenemos que primeramente conocer los valores de los electrolitos en sangre y en qué concentración debería estar normalmente. El calcio de 4,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Cloruro de 97 a 107 miliequivalentes por litro. Potasio de 3,5 a 5,3 miliequivalentes por litro. El potasio es indistintamente para hombres como para mujeres. Magnesio de 1,5 a 2,5 miliequivalentes por litro. Y el sodio, 136 a 145 miliequivalentes por litro. Los valores normales pueden variar según el laboratorio. Entonces, eso es lo que hay que tomar como referencia, pero nosotros, a los efectos de aunar criterio, vamos a tomar estos valores como normales. Después, seguramente, cuando ustedes trabajen en una institución, van a ver con qué valores normales manejan ellos, pero no se aleja mucho de estos valores. Ciertos medicamentos pueden causar un desequilibrio electrolítico. Los medicamentos para quimioterapia, cisplatino, diuréticos. Los diuréticos es la furosemida, el Lasix. Esto muchas veces algunas personas suelen tomar sin prescripción médica con el objetivo de disminuir su peso corporal, pero no es aconsejable porque los diuréticos barren con todos los electrolitos en sangre y después tienen sus efectos colaterales indeseables. Entonces dijimos, diuréticos, furosemida, Lasix. Furosemida es el nombre de la droga y el Lasix es el nombre comercial. Bumetanida, Bumec, antibióticos, anfotericina. La anfotericina B es un medicamento que se utiliza mucho en aquellos pacientes que tienen VIH. Corticosteroide, hidrocortisona. Algunos síntomas de desequilibrio electrolítico que hay que tener en cuenta. La observación del enfermero puede captar estos síntomas y no necesita exactamente que sea un personal especializado para captar, digamos, los trastornos de los equilibrios de los electrolitos. Por supuesto, tiene que ser una persona matriculada. Estos síntomas se basan en el nivel de electrolitos afectado. Si los resultados del análisis de sangre indican niveles altos de potasio, magnesio, sodio, calcio, pueden experimentar espasmos musculares de debilidad, espasmos o convulsiones. En estos casos, para disminuir el potasio, lo que habitualmente se suele hacer es administrar oxígeno
en nebulización a los efectos de que el potasio disminuya sin tener que hacer otro procedimiento más agresivo. Lo que pasa es que hay que ver en qué contexto, por qué el paciente está con potasio alto. Puede estar con una insuficiencia respiratoria o tener alguna otra patología de que haga que el potasio esté alto. Entonces, como cuidado de enfermería, lo que se puede hacer es la administración de oxígeno en nebulización a los efectos de disminuir el potasio en sangre. Lo otro que también se suele utilizar mucho es goteo de insulina, pero esto tiene que estar totalmente prescripto por el médico y hay que tener en cuenta la cantidad de insulina que hay que colocar dentro del sachet, y lo que hay que respetar es también la velocidad de infusión, ya que la insulina, ustedes saben que disminuye el azúcar en sangre del paciente, pero lo único que nosotros en este momento queremos lograr es la disminución del potasio en sangre. Entonces, tengamos especial cuidado en la administración de insulina en goteo. Preferentemente se debe realizar con un microgotero. Ustedes saben que hay macrogotero y microgotero. En este caso hay que utilizar el microgotero y colocarle doble rulo de seguridad a la chapita si es que lo tuviere, o fijar bien la ruedita del perfus a los efectos de que no se administre más de lo que se requiere. Los niveles bajos en los resultados de análisis de sangre puede provocar latidos irregulares, confusión, cambios en la presión sanguínea, trastornos del sistema nervioso o a largo plazo en los huesos. Para aumentar el potasio en sangre, lo que se debe hacer es colocar una vía periférica a través de la cual, en forma diluida en el sachet de suero, se colocan los miliequivalentes que indica el médico. Hay potasio que vienen en sachet y en ampolla, pero siempre hay que administrar diluido el potasio a los efectos de que no produzca un efecto adverso. Si nosotros administramos el potasio por vía endovenosa directa, lo que vamos a producir es una fibrilación del corazón y el paro cardíaco inmediato del paciente. Entonces, no realizar bajo ninguna circunstancia la administración de potasio por vía endovenosa directa, porque vamos a producir un paro cardiorrespiratorio en una persona. Siempre se administra en forma diluida en una solución, ya sea dextrosa, solución fisiológica, a los efectos de no producir una agresión en la persona, de no producir un efecto colateral. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que por una vía venosa periférica podemos administrar hasta 30 miliequivalentes por sachet de suero, porque el potasio es un elemento muy irritante y produce flebitis y dolor dentro de la luz de la vena. Si nosotros administramos más de esa concentración de potasio, los 30 miliequivalentes, vamos a producir un dolor intenso, como que le está quemando por dentro la vena. Y posterior a esto va a empezar a ver la flebitis, que es de origen química. Si nosotros tuviéramos una vía venosa central y hay que hacerle corrección de potasio al paciente,
es mucho más sencillo y se puede colocar mayor cantidad de solución de potasio en el sachet de suero. Tengamos en cuenta que en 24 horas solamente se puede administrar 120 miliequivalentes de potasio en 24 horas. Más de eso, no hay estudios pertinentes para, digamos, que no tenga efectos colaterales indeseables el paciente. Entonces, si nosotros hacemos correcciones de potasio de 20 o 30, hay que ir sumando eso, porque en 24 horas no debe sobrepasar lo ya expresado. Compartimiento de líquidos. Nosotros solamente tenemos varios compartimientos donde se pueden alojar los líquidos corporales. Los líquidos intracelular dentro de la célula, los líquidos extracelular fuera de la célula, los líquidos intersticial rodea a la célula, líquido intravascular contenido en los vasos sanguíneos, independientemente que sean arterias o venas. Los líquidos transcelular contenidos en las cavidades específicas del cuerpo. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el líquido está vascularizado, porque no va a producir ningún tipo de edema en ninguna parte del cuerpo. Si el paciente, digamos, está con retención de líquidos, vamos a ver que el paciente empieza a aumentar los edemas, ya sea en los miembros inferiores primeramente y posteriormente en abdomen y brazos. Lo que hay que ver es que la vía esté correctamente colocada en el espacio vascular, porque si no vamos a empezar a tener la famosa transvasación de líquido y el sitio periférico al sitio de punción va a estar totalmente hinchado y va a tener una característica de que si palpamos ese sitio, las características de ese es que va a ser de tipo frío, no va a tener temperatura, porque es solamente líquido acumulado. Y la manera de evitar esa situación es tomar las precauciones de ver que el catéter está colocado realmente en el vaso, y si hay edema, porque salió la aguja del vaso, lo único que hay que hacer es retirar y elevar el miembro, o en su defecto, colocar frío a los efectos de disminuir el edema del sitio. Los cuidados de enfermería van a estar centrados en... acá le doy una diapositiva de cuánto es la distribución del agua en el cuerpo de una persona. En total son 75% que nuestro cuerpo contiene agua en todo el organismo. Pero en cada órgano, ahí ustedes van a ver, hay distinta distribución de líquidos, y es por eso que el paciente al momento de internarse puede estar con una masa muscular adecuada. En cambio, la disminución del líquido dentro del organismo de esa persona va a hacer que disminuya la masa líquida dentro del paciente, y en realidad por falta de ejercicio no va a
mantener su masa muscular. Factores que afectan el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, acá no estamos hablando ya solamente del equilibrio electrolítico, sino del agua también. La edad, los lactantes y niños en crecimiento presentan un recambio de líquido importante. Los lactantes pierden más líquido a través de los riñones. La respiración es más rápido, por lo que aumenta la pérdida insensible de líquidos. En los niños, tanto como niños como adultos, la pérdida de líquido se produce al hablar y al tener, digamos, a través de los poros. Esto se va a calcular como pérdidas insensibles, ya que no la podemos cuantificar. Entonces, siempre que ustedes tengan que hacer balance en un niño se considera hasta los 14 años. De ahí ya se trata como adulto. Entonces, cualquier persona, independientemente que sea niño o sea adulto, pierde gran cantidad de líquido por piel y por vías aéreas superiores. Los ancianos, el proceso normal de envejecimiento puede afectar sensación de la sed disminuida, aumento del riesgo de deshidratación, la piel y venas se tornan más finas y débiles. Entonces, los ancianos, la manera de deshidratarse es a consecuencia de que pierden las ganas de ingerir líquido. O sea, el cuerpo no le pide líquido. Simplemente la persona debe ingerir la suficiente cantidad de líquido a los efectos de reponer lo que va perdiendo. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, las heces calculamos en 200 centímetros día. Entonces, ahí también tenemos líquidos. La orina, tenemos que tener en cuenta que la orina es de 1500 a 1800 diariamente. Entonces, con esos dos elementos ya tenemos 1700. Y si tuviera alguna diarrea, si tuviera algún otro percance, también estaríamos generando pérdida de líquido, ya sea en adultos como en niños. Género y tamaño corporal. Adipocitos contienen poca agua o ninguna. Tejido magro tiene un elevado contenido de agua. En el adulto varón, el agua representa un 60% de su peso. En la mujer adulta solo representa un 52%. En individuos obesos, la cantidad puede ser solo de 30 a 40% del peso de esa persona. Temperatura ambiental. La temperatura ambiental, las personas con enfermedades y que participan en actividades deportivas presentan un desgaste energético en mayor cantidad. A través de la transpiración se pierde sal y agua. Pérdida de sal, fatiga, debilidad, cefalea, síntomas gastrointestinales como anorexia y náusea.
la temperatura corporal aumentada probablemente será factor para sufrir deshidratación, agotamiento y un golpe de calor. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué actividad física está haciendo el paciente y la temperatura corporal que está teniendo el paciente. Entonces, vamos a tener que, cuando hay mayor actividad, hay mayor cantidad de pérdida de agua del cuerpo de la persona. Ritmo de vida. Otros factores como la dieta, el ejercicio y el estrés afectan el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Cuando la ingestión de calorías no satisface las necesidades del organismo, los depósitos. Estrés incrementa el metabolismo celular, incrementa la concentración de glucosa en sangre y los niveles de catecolaminas. Aumento en la producción de ácido desoxirribonucleico, ocasionando reducción de la producción de orina. Incremento del volumen sanguíneo, grasa, se descomponen y se liberan ácidos grasos, lo que aumenta el riesgo de ácidos. Explicación física. Se centra en piel, color, humedad, temperatura y turgencia. Con respecto a el calor ya hemos hablado, la humedad también, la temperatura también, y nos falta la turgencia. La turgencia de una piel se debe tomar en consideración de que hacer un pliegue en una parte del cuerpo donde tengamos la certeza de que va a regresar al sitio donde correspondía en forma automática. Entonces, no tomar como referencia los brazos de una persona, porque si está internado muchos días, lo que vamos a tener es que la piel va a tener pliegues en forma natural. Entonces, si nosotros, digamos, a una persona le hacemos un pliegue en el brazo, probablemente volvamos al otro día y el pliegue sigue en el mismo sitio. Entonces, no vamos a evaluar absolutamente nada. Lo que debemos tomar la turgencia es en la frente de la persona, donde que inmediatamente al hacer el pliegue va a tardar más o menos rápido para regresar a su sitio habitual. Eso nos daría a ver qué cantidad de líquido tiene el paciente y si su piel está turgente o no. Cavidad bucal, color y humedad. Nosotros sabemos que una lengua de tipo saburral de color blanca nos indica que estamos ante la presencia de un paciente deshidratado. Labio seco, eso es un signo de falta de líquido a esa persona. Los ojos, firmeza o la córnea seca también es un síntoma de poca cantidad de líquido. Aparato respiratorio, frecuencia y ruidos pulmonares. Neurológico, niveles de concentración, reflejo, flujo, motor. Determinación clínica. Pesar diariamente, esta es una actividad de enfermería. Signos vitales también es una actividad de enfermería. El aporte y eliminación de líquido, esto también es
actividad de enfermería, más en aquellos pacientes que no tienen la suficiente lucidez a los efectos de tomar las precauciones del caso, en el cual le sentamos bien al paciente en una posición semi-Fowler alta, a los efectos de que el paciente no se broncoaspire. Prueba de análisis, esto ya está determinado por el médico tratante. Controles de enfermería. Ingreso, vía oral, vía parenteral, solución plasma sangre, nitroprusiato, medicamentos, otras vías de ingreso como pueden ser gastrostomía, yeyunostomía o sonda nasogástrica. Los egresos pueden ser orina, vómito, evacuación, materia fecal, hemorragias, canalización, líquidos por vía oral, mida lo que queda y reste esta cantidad al volumen total de la jarra. Esto en aquellos pacientes que tienen colocado una sonda nasogástrica y o cuando tienen, digamos, una taza de caldo, a los efectos de que nosotros sabemos que aproximadamente entre 200 y 250 mililitros es la cantidad de líquido que se encuentra en ese medio. Líquidos parenterales debe registrarse la cantidad exacta de líquidos intravenosos administrada. Pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles se considera como un número fijo que se calcula siempre 1000 centímetros en 24 horas. A esto tendríamos la transpiración, la sudoración y lo que se pierde a través de la boca que se llama perspiración pulmonar. Acá le dejo las direcciones de enlace a los efectos de que amplíen adecuadamente el tema, y en cualquier libro de enfermería van a encontrar mayor cantidad de bibliografía con referencia a líquidos corporales y electrolitos. Y esto es a los efectos de la importancia del agua en el organismo de una persona. Es de fundamental importancia. No vayan a tener en cuenta que agua se considera a las gaseosas, ya que la cantidad de líquido que toma es mínima y le va a producir satisfacción porque el gas le va a producir saciedad del organismo. Pero en realidad muchas veces las personas tienen problemas de mal manejo de líquido, pero por la cantidad excesiva de gaseosas que toma, y por ahí es lo que tienen los famosos problemas renales o se deshidratan y aparentemente dicen que están tomando buena cantidad de líquido, pero en realidad no especifican que ese líquido es gaseosa. Entonces, tratar en lo posible de que cuando se toma líquido sea agua. Y algunos hacen referencia a tomo mucho mate, pero en realidad lo que toma mucho es aire, porque al succionar el mate, lo que produce es aumento de la cantidad de aire dentro del abdomen y la cantidad de líquido es mínima, de 10 a 20 centímetros por mate.
Bueno, señores, espero que les sea de utilidad y traten en lo posible de hacer suyo el tema, ya que es de fundamental importancia en la vida cotidiana laboral. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.